Me parece encomiable porque pretende superar problemas que son ciertos. El señor rector nos indicaba antes, recientemente ha habido problemas en el registro general en relación con la presentación de algunos escritos en asturiano. Yo creo que lo que se pretende es superar problemas y utilizar la base jurídica que da la legislación del Principado y los propios estatutos de la universidad. Y entonces entiendo que se trata de asumir con normalidad esta cuestión. Pero lo que me pregunto es si la verdadera normalidad no se podría conseguir de otra manera, porque estamos hablando de presentación de escritos en el registro. ¿Y por qué no introducimos las modificaciones correspondientes en el reglamento del registro? El registro tiene ya un reglamento del año 2002, entonces la manera más natural de abordar esta cuestión es incluyendo en ese reglamento pues, un título específico, unos artículos, lo que sea necesario. Yo creo que esa sería la forma más directa y fácil de resolver, de abordar esta cuestión. Desde luego, desde el punto de vista de la técnica legislativa, creo que sería mejor, aunque este no será seguramente un objetivo que preocupe. Pero sí serviría también para evitar incoherencias que se pueden plantear entre este reglamento específico y el reglamento de registro al que me acabo de referir. Y luego voy a intentar señalar alguna posible incoherencia que se pueda producir. Este reglamento tiene unos aspectos limitativos claros. El propio secretario general decía en su intervención que el ámbito de aplicación es muy específico, ciertamente. Y en ese sentido, en primer lugar, los documentos, como él decía, en realidad se califican en virtud del procedimiento. El reglamento reposa, y él lo decía, en una distinción entre los procedimientos iniciados en instancia de parte y los procedimientos de oficio. Y en ese sentido únicamente se contempla la presentación en asturiano, o por utilizar la expresión del texto /asturiano, en relación con los procedimientos a instancia de parte. Y se habla, entonces, de escritos, solicitudes, alegaciones y cualquier escrito. Estoy leyendo textualmente el artículo 2, apartados 1 y 2. Escritos, solicitudes, alegaciones, cualquier escrito en este tipo de procedimientos. Ahora bien, el reglamento del registro habla también de comunicaciones, habla de facturas, habla de requerimientos de pago. Esos otros escritos que aquí no se citan, ¿están incluidos o no en este reglamento? ¿Se puede presentar una factura en asturiano? Porque una empresa, por ejemplo, la emita en asturiano. ¿Están incluidos o no lo están ese tipo de escritos? Estoy empezando a señalar esas posibles incoherencias que puede haber, o lagunas o ambigüedades que puede haber entre este reglamento específico y el reglamento general del registro. Por otra parte, efectivamente, solamente se aplica a los escritos integrados en un procedimiento iniciado a instancia de parte y quedan excluidos los escritos vinculados a un procedimiento de oficio. Entonces, por ejemplo, unas alegaciones presentadas en asturiano o /asturiano de una persona no serían tenidas en cuenta si están en esa lengua porque forman parte de un procedimiento de oficio. Ese tipo de alegaciones en un procedimiento de oficio, si un interesado las presenta en asturiano, no se admitiría. Y otra cuestión que no está clara, el registro de salida. El reglamento de registro habla de escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de otras administraciones públicas distintas de la universidad si media el pertinente convenio. Y el reglamento de nuestro registro contempla que haga esa función. Esa función se va a aplicar a estos escritos en /asturiano o solamente estamos hablando del registro de entrada. Por otra parte, el apartado 3 del artículo 2, que es en torno al cual giran esas cautelas que proclamaba el secretario general, la verdad es que este apartado 3 del artículo 2 se caracteriza, en mi opinión, por su indefinición en buena medida, porque tiene una ejemplificación, aquí vienen una serie de ejemplos abiertos. Si me permiten, lo leo. Dice: al margen de los procedimientos iniciados de oficio por los órganos de la universidad, quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento los escritos redactados en /asturiano
que inicien o se incardinen en procedimientos complejos, concepto jurídico indeterminado, procedimientos complejos, de tramitación urgente o de breves plazos de resolución, tales como, aquí vienen los ejemplos, los relativos a procesos electorales, reclamaciones frente a las pruebas de acceso a la universidad, solicitud de convocatorias de examen especiales o extraordinarias, incidentes de recusación, o cualquier otro que por las razones expuestas determine el rector mediante resolución motivada y previa deliberación del Consejo Rector. Bueno, en relación con esto, primera cuestión. Si hay una cierta contradicción, porque si estamos hablando de procedimientos urgentes, cuestiones que hay que resolver con rapidez, resulta que esa urgencia se va a ver frenada por este pequeño procedimiento que aquí se prevé de resolución del rector previa deliberación del Consejo Rectoral. ¿Cómo compaginamos la urgencia con ese procedimiento? Y por otra parte, bueno, claro, aquí la interpretación queda en manos del rector. Estoy segura que hará la interpretación más adecuada, pero la ejemplificación es abierta y por tanto hay un margen para la interpretación. Por otra parte, yo no entiendo bien esta resolución motivada del rector que se prevé aquí. ¿Será una resolución general que diga en una sola vez, en un solo texto, se excluyen del reglamento sobre el uso del bable/asturiano los siguientes procedimientos y casos? ¿O es una resolución caso por caso? ¿Es cuando se presenta un escrito y se piensa que es un procedimiento complejo y que por tanto no se puede presentar en asturiano? ¿O es una resolución general? No entiendo cuál es el sentido de esa resolución. Otras cuestiones. En el artículo 2, apartado 1, se condiciona la presentación del escrito en bable/asturiano a la comparecencia personal. Dice, registro general registrarán los escritos que se presenten mediante comparecencia personal. Ahí hay una limitación porque el reglamento del registro distingue entre presentación directa en el registro y presentación indirecta. La directa puede ser la propia persona o a través del representante. Cuando se habla ahí de comparecencia personal, ¿significa que tiene que ir la persona o puede enviar un representante? Y por otra parte, ¿se excluyen los procedimientos indirectos de presentación? Es decir, en correos, por ejemplo, ¿están excluidos? Habría que quizá aclararlo, a mí me gustaría saber. Y por último, el tema del artículo 5 y la suspensión, se llama acuerdo de suspensión. Suspensión del procedimiento o de los plazos. Y estoy hablando con un experto en derecho administrativo. Suspensión del procedimiento o de los plazos. Yo creo que el sentido de la ley 30/92 es suspensión de los plazos. Pero todo eso es una minucia técnica con la que no vamos a alcanzar a los demás. Pero la cuestión es, aquí se prevé una causa de suspensión de los plazos, o de procedimiento, como queramos, que no está entre las contempladas en el artículo 42 de la ley de procedimiento, en el artículo 42, apartado 5. Entonces, la cuestión es, ¿cabe regular una causa de suspensión de los plazos/procedimiento distinta de las previstas en la ley de procedimiento administrativo? ¿Prima este reglamento específico de la Universidad de Oviedo sobre la ley de procedimiento administrativo? Y en conexión con esto, es algo que planteaba Miguel Ángel Rey en relación con el silencio administrativo positivo. Que quizá convendría que se dijera expresamente, porque también, como muy bien sabe el secretario general, la ley de procedimiento, artículo 43, se refiere precisamente al silencio administrativo positivo en procedimientos iniciados a instancia del interesado, que son los supuestos en los que nos vamos a encontrar. Quizá dentro de esas cautelas que se han querido incluir, quizá una referencia expresa a que no habrá silencio administrativo positivo, pues sería conveniente. En definitiva, insisto en que me parece bien la iniciativa, felicito al rectorado por haberla tenido y por haberla planteado, pero si lo hacemos, hagámoslo bien, resolvamos los problemas, no planteemos más problemas o no dejemos lagunas que luego puedan plantear en el futuro más problemas.